Días, feliz año, mis hermanos. Gracias, igualmente. Que el Señor os bendiga y os guarde. Bendito Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de amor, de misericordia, de bondad, de justicia, un Dios de paz. Esa paz que el mundo no nos da, tú nos la das perfectamente a cada uno de nosotros, por lo que te alabamos y te glorificamos y queremos estar más cerca de ti, Señor. Ayúdanos en este nuevo año, dirige nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestro andar, nuestro testimonio, Señor, que sea de validez y de interés para las otras personas. Gracias, Señor, por este día, primer domingo del año, primer domingo del mes. Queremos alabarte, glorificarte y honrarte. Ahora te pido, Señor, que tú me uses con tu poder, con tu autoridad, con tu bendición, con tu guía, Señor. Dame palabra tuya y ayúdame para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya tenéis la lista de propósitos. Hombre, estáis atrasados, ¿eh? Pues bueno, aquellos que han propuesto, como dijo David, leer la Biblia, pongámonos serios. No nos saltemos Levítico, como yo, este año. Son 365 días que el Señor nos dio y nos empezó a dar ya este nuevo año 26. Son 52 semanas, 12 meses, 24 horas al día, tiene 1440 minutos, 8600 segundos cada día. ¿Qué vas a hacer con esos segundos? Son 8640 segundos al día. Segundos, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? ¿Vamos a hacer la voluntad del Señor? ¿Vamos a hacer nuestra voluntad? ¿Vamos a hacer lo que queremos? ¿O vamos a hacer lo que el Señor quiere? Hoy vamos a ver en segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios. Capítulo 8. ¿Habéis leído ya en La Buena Semilla? Todavía, hoy es 4. No, bueno. Sí, no. Hoy es 4. Lo que no habéis leído, pues os perdéis. Fijaos que ya tenía yo este mensaje de hace 10 años para darlo otra vez hoy. El día 2 tiene que ver con lo que vamos a estudiar hoy, a oír hoy, a escudriñar. Segunda Corintios, capítulo 8, del versículo 1 hasta el 9. Dice, bueno, no lo voy a leer, de verdad que se los dejo, porque vamos a leer primero la palabra de Dios directamente. Dice la palabra del Señor, segunda carta a los Corintios 8, 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia y de Medina, porque en las grandes tribulaciones con que han sido probadas, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito, para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros otra obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en vuestro amor por nosotros, abundad también en la gracia que es de Dios. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro.
ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. De esto se trata el día 2 de enero. Hermano, doy gracias al Señor por lo que habéis leído ya. Esto es un devocional diario, algo sencillo, que lo lees en 3 minutos y 33 segundos. Sí. Pero tenemos tiempo para ver ese teléfono, ese móvil, y dale, y así, pasando la página, pero así, dale, y el que tiene la tablet, y dale para acá, es al revés. Entonces, no podemos leer un poquitín de algo tan maravilloso como el Señor nos manifiesta, testimonio de muchas personas. Pero hoy vamos a hablar de mayordomía cristiana total. Mayordomía cristiana total. Este tema no les gusta a la iglesia, pero la Biblia lo establece, nos lo recuerda, nos lo dice de diferentes formas. Cuando Dios quiso revelarnos sus normas para la mayordomía cristiana total, escogió como ejemplo a una iglesia. ¿Pero sería una iglesia como la de Medina? Por supuesto que no. Los miembros de esta iglesia tienen recursos. Escogió a la iglesia de Macedonia, una iglesia pobre, pero que se dio por completo al servicio del Señor. Era la iglesia en Filipos, junto con sus congregaciones. De las prácticas de ofrendar que tenían los macedonios, deduzcamos algunas normas con respecto a la mayordomía cristiana total. Cuando yo digo mayordomía cristiana total, se refiere no solamente a mis dineros, a mis recursos, a mis casas, a mis coches, a mis cosas, y a mis más y mis más. Y resulta que no es nuestro. Eso no es del Señor, que nos lo ha dado para que seamos mayordomo de lo que hemos recibido. La práctica de ofrendar es una gracia. La tenemos en los versículos 6, 7 y 9. Concedida por Dios, y nos hace una ilustración de la balanza, ¿verdad? La balanza es el equilibrio perfecto. Si tú pones aquí un peso, hay un contrapeso de este otro lado para equilibrar. Las balanzas viejas que habían en mi casa, ponías allí un peso determinado, un artículo, y luego le ponías un morrito ahí bonito de plomo, no sé de qué era, de hierro, y la balanza te decía cuánto pesaba. Esa es la práctica de ofrendar, la balanza. Así como Dios nos da abundantemente, sin medida, nosotros también debemos dar, que es el contrapeso que acabo de decir. Es el contrapeso. Pero resulta que me cuesta a veces sacar dinero de este bolsillo para ponerlo en este, y me sigue quedando a mí, pero me cuesta. Me dan por el codo y abro los pies. En vez de abrir la mano, abro los pies, porque somos duros de dar. Si todo lo que tenéis, todo lo que tengo, le pertenece al Señor. Nada es tuyo. Así diga, propietario Pedro Pérez. No es de Pedro Pérez, es del Señor, que nos lo ha dado para administrarlo. Esa gracia que el Señor nos ha dado. ¿Qué es la gracia? Definición de la gracia. La espada de dos filos. La gracia y la misericordia. La gracia de Dios y la misericordia que tenemos para con los demás, para con la iglesia, para con mis hermanos. Esta es una iglesia que yo doy gracias al Señor por ser la iglesia que da, que presta, que ayuda, que colabora, que socorre. Eso es lo que debemos hacer. Yo digo, me paso las monedas que tengo aquí, el dinero que tengo en el bolsillo derecho para el izquierdo, y me cuesta un montón pasarlo para acá, siendo mío. Pero es que somos así. El ejemplo de la gracia es Jesucristo, versículo 9, otra vez. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico,
para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos, siendo rico en todo, porque todo le pertenece, se hizo pobre, por ti y por mí, se dio en ofrenda total. Cada vez que yo hablo de la ofrenda, me acuerdo de un niño. Claro, aquí aquí usamos una bolsa. ¿Por qué usamos la bolsa aquí? ¿A que no sabéis? ¿Por qué usamos una bolsa para recoger los diezmos y la ofrenda? Para que no se oiga la calderilla que tiramos ahí. Para eso. En cambio, cuando se usaban los platos, ¿verdad? Que al fondo tenían un pañito muy bonito para que tampoco sonara mucho. Sonaba, pero no tanto, porque aquí no suena nada. Ese niño un día lo sugiere recogiendo la ofrenda. Iba pasando, y el niño pequeño, como Gabriel, como Samuel dice, o como Marcelo, dice, le dijo a Lugier que bajara el plato al suelo, para él entrar, meterse ahí, para ofrendarse al Señor, por completo. Fijaos qué inocencia, pero qué sinceridad. Un chico, un niño, ofreciéndose por completo al Señor. Y nosotros somos tan egoístas que no queremos hacer muchas cosas. El ejemplo es la gracia que el Señor nos ha dado. La gracia es una deuda como el amor. La gracia es una deuda como el amor. ¿Nos amamos los unos a los otros? ¿O nos armamos los unos a los otros para estar a la defensiva? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Reaccionamos así. Pero debemos reaccionar con amor, con sinceridad. Hermanos, los que tenéis nómina, que tenéis 12 pagas más 2 al año, los que superáis el monto que la Hacienda te pide para que tú pagues impuestos, tú pagas el impuesto. Si no lo pagas, te van a fastidiar, te van a cascar, te van a quitar, y con intereses después. Fijaos. Entonces, ¿cómo si a Hacienda le pagas y eres incapaz de ver la necesidad de alguien? Hermanos, debemos tener una conciencia clara con respecto a lo que el Señor nos ha dado. Había un hombre que se llamaba José Acero. Debía 1 año de diezmos. 1 año de diezmos. Pero reaccionó, dijo, oye, estoy robando a Dios. Estoy robando a Dios. Este hombre se puso al día. Empezó a pagar cada mes, medio mes del año pasado, el mes siguiente, y así terminó el año 2026 pagando el diezmo que no dio el año 25. O vamos a decir el 24. Pero ¿qué resultó de eso? Que el Señor le prosperó inmediatamente. Empezó a ver que cumpliendo con lo que el Señor espera de nosotros. Él no necesita tu dinero, ni el mío, pero Él quiere que nosotros ofrendamos, diezmamos. Mucha gente dice, muchos creyentes dicen, pero en el Nuevo Testamento no está el diezmo. Y te lo dicen así con voz de locutor, ¿no? Y yo digo, vayan a Mateo 23. ¿Qué te dice? ¿Verdad? Diezmáis la menta y el comino y todo lo que había que diezmar en aquel entonces, pero descuidáis a vuestros padres porque venís y dais 4 lonchas aquí, 4 puyas, 4 lonchas, lo que sea como la queréis llamar. Hermanos, debemos ser bastante despegados de las cosas que no podemos llevarnos. Como dijo nuestro amigo Job, nada he traído a este mundo, nada me llevaré. Nada. Por más que te pongan ahí en el ataúd, como mucha gente acostumbra a ponerle
por los lados mismos. Como a este le gustaba tanto la pajarita, se la ponían. Que le gustaba tanto la corbata como a Rubén, se la ponían ahí. ¿Para qué? Para nada. Nada hemos traído, nada nos vamos a llevar. La ofrenda se da independientemente de la circunstancia en que estemos viviendo, de tribulación, de pobreza o de riqueza. Independientemente. De lo más profundo de la pobreza, estos hermanos, sacar de la botija, de la hucha, para el Señor. Pero, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a asimilar de lo que dice la palabra de Dios? ¿Recordáis la verdadera ofrenda en Marcos 12:41? La viuda. Voy a recordar lo que hizo la viuda. Todo echado de lo que le sobraba. Como digo yo, pasaban del bolsillo derecho para el izquierdo y me sobraban aquí 4, y en la bolsa, por favor, para que no suene. Luego vino la viuda, dio todo lo que tenía. Todo, las monedas que tenía, las dio. ¿Por qué? Porque salió de su corazón. No de la duda, de la avaricia, del que quizás mañana, a lo mejor no, y el Señor siempre nos provee todo lo que necesitamos. Lucas 6:38, que es la otra parte que tiene que ver con esto, dice, lo voy a leer en Dios habla hoy. Dice, porque el que da, recibe. Lo que des, regresará a ti en medida buena, apretada, remecida, para que quepa más. ¿Sabéis que cuando vais a comprar un café, el tío aprieta más el envase del polvo del café para que entre más, para que sepa más rico? Así, así regresa lo que tú das, apretada, remecida. Eso es lo que el Señor, no es tuyo, es del Señor. Tú eres un administrador, un mayordomo, como te quieras decir. Apretada, remecida, para que quepa más, y rebosante. Con la misma medida con que midas lo que das, medirán lo que te devuelvan. Pues le voy a hablar de unos cristianos que eran ricos, ciertamente. Todos los años esta iglesia se va para un retiro de estudio bíblico por una semana. Esos ricos, esto es real, todos los años se realiza en Singapur 4 cursos de preparación de liderazgo avanzado. Asisten líderes de todo el mundo, tienen todos sus gastos pagos durante 4 semanas. ¿De dónde sale el dinero? Lo pagan los cristianos ricos. En el año 1983, por ejemplo, 2 personas dieron cada una $250,000. 2 dieron $100,000 cada uno. Y otros dio $50,000. Otros 3 dieron cada uno $30,000. Solo una docena de hermanos dieron $1,065. ¿Quiénes son? Sencillos miembros de la iglesia. Su primera lealtad económica es para el Señor y su iglesia. Solo 3 de ellos nacieron en familias prósperas. Los demás comenzaron de la nada. 2 de ellos quebraron a los 40 años de edad. ¿Y vosotros, nosotros, nos gustaría pertenecer a cuál grupo? Quiero informar a la iglesia lo que se recogió en este año que terminó para el DEM, para misiones. Ellos tenían un estimado de recolección de $12,000, euros, perdón. Y resulta que recogieron $23,600 euros. Recogió el DEN para misiones este año pasado. Así que nosotros somos parte de esa iglesia que ha colaborado con misiones. Por eso pudieron comprar más medicina para llevar a Cuba
para llevar ahora los que fueron a Senegal, ahora llevaron medicinas, pero por cantidad. No solamente cosas pequeñas, llevaron equipos para el dispensario que tiene la misión allí. Quiere decir, hermanos, que tu aporte, el aporte que dio esta iglesia, ayudó para servir a el DEM, al Departamento de Evangelización y Misiones, y por eso cada día nosotros debemos de inquietarnos más para colaborar. El año pasado esta iglesia dio solamente 1.125 euros para la iglesia perseguida. Por eso nos mandan una carta de felicitación. Voy a aprovechar la luz esta. Vale, muy bien, gracias. Quiere decir que tu colaboración, tu ofrenda, mi ofrenda ayuda a otros. ¿Cuánto agradecimiento hay de los hermanos que sufren persecución por tu ofrenda? Esa hucha que hacemos ahí, que todos empezamos 3 meses a machaca y pégale para que tú y yo demos algo. Pero ha beneficiado a tanta gente en el mundo. 50 países, hermanos, ahí sufriendo por la persecución. Bueno, hermanos, así que debemos pensar que esto que tenemos no es nuestro. Hagamos varias consideraciones sobre la mayordomía cristiana total. Primero, hechos de la vida cristiana real. Un hombre que sacaba arena, ¿verdad?, de un río, empezó a dar el 10%, el diezmo, y el Señor le iba prosperando. Después aportaba el 20% para la iglesia. Después llegó hasta el 15% y hasta el 50%. ¿Sabéis? ¿Alguno de aquí habéis comido alguna vez por casualidad una hamburguesa de McDonald's? ¿Ah, sí? ¿Habéis comido eso? Bueno, el dueño, el fundador de eso, se llamaba, su apellido era McDonald, era cristiano. El hombre empezó a aportar 10, 20, 30, 40, 50 y llegó a aportar el 90% de su beneficio para la iglesia, para el ministerio del Evangelio. Sus hijos dijeron, no, ya mi padre hizo mucho, y empezaron a bajar eso. Claro, ya no pertenece a un grupo cristiano. ¿Conocéis también una maquinaria que se llama Caterpillar? Sí. Bueno, esa gente, ese dueño de esa maquinaria empezó a dar igual. Terminó dando el 90% de su beneficio personal. Y se quedaba solo con el 10%. Y el hombre vivía con eso. Porque él sabía que todo lo que aportamos para el ministerio del Señor va a prosperar. Tanto al que lo recibe como a uno que aporta. Por eso, hermanos, las cosas comunes en estas personas: dieron dinero para Dios cada año, ofrecieron capacidad para asesorar a otros, dedicaron tiempo en la oración y en el estudio de la palabra de Dios. Como dijo mi hermano ahora, ¿quién tiene una Biblia abierta en su casa por casualidad? Eso es como las páginas amarillas del teléfono, que se pone amarilla por todo el año abierta de un solo sitio, y como no la cambiamos, se pone amarilla. Que no quede ahí, hermanos, que quede aquí en el corazón, en la palabra de Dios. Leámosla, no la exhibamos. Cuando llegas tú a una casa, yo recuerdo cuando empezamos a tener estudio bíblico en una casa de una hermana, una mujer que aceptó al Señor y después era mi hermana, la mejor Biblia que yo había visto en mi vida, la vi en su casa. Pero era página amarilla. Sí, abierta así. Y empezamos a tener un estudio bíblico en su casa. Claro, aprovechamos aquella Biblia así de grande, la pusimos ahí había que pasar la página así, de lo grande que era.
Esta hermana me dijo, la voy a quitar de ahí y voy a poner Biblias para que todos estudiemos la Biblia detenidamente. Eso es lo que queremos, estudiar, formar gente. Ya en Valladolid se me cayó uno de los estudiantes preparados para servir. No sé, por eso es que falta dinero ahí en la cuenta. Porque, claro, él no pagó y la escuela esperaba que yo le dije que eran 8 y resulta que no, ahora son menos. Entonces, por supuesto, hay que aclarar las cosas con la escuela. Pero el punto es que debemos formar a otros, estudiar la Biblia con otros, estudiarla nosotros individualmente. Debemos consagrarnos para prepararnos para enseñar y para la piedad. La segunda observación de mayordomía, la práctica de dar de manera sistemática y proporcional. Tiempo, ahí va, dones, posesiones materiales, todo para la obra del Señor, de Dios. Dios se basa en la convicción de que Dios nos ha encomendado estas cosas para que con gratitud la administremos en beneficio de la obra y de la humanidad de creyentes. Pero también podemos darle a alguien que necesite que sepamos. ¿Qué es un mayordomo? Un mayordomo es alguien quien se le encomienda la propiedad de una persona para que la administre. Dios no somos mayordomos de Dios, nos ha encomendado administrar. Esas instrucciones vienen del propietario de quien somos nosotros, de Dios, porque Él nos ha comprado a precio de sangre. La relación propietario-mayordomo. Ahora vamos a ver. Primera carta a los Corintios 1, del 16 al 22. Dios creó todo para que, por Él y para Él, en los cielos y en la tierra. Es lo que dice esta parte del versículo. Dice mucho más. Y la tercera observación, características fundamentales de la mayordomía cristiana total. Tenemos que agradecer al Señor que esta iglesia no paga un pastor. David no cobra. El Señor le da sustento. El Señor aporta para nosotros. Así que pensemos, hermanos, que todo lo que damos es para la obra del Señor. La característica fundamental de la mayordomía cristiana total integral no se refiere solo a diezmos, pero sí vamos a hablar de eso. Tú ganas 1.000 euros al mes. ¿Cuánto se supone que es el diezmo? 100 euros. ¿Y la paga extra, otros 100. Así que, si das eso, son 6.000 euros al año, ¿verdad? Pero si tú das ofrenda que es separado del diezmo, un 2%, hermanos, la iglesia va a prosperar, puede ayudar, podemos enviar a los hermanos, a los jóvenes, estos que están creciendo aquí en la iglesia, para misión posible, que se lo paga la iglesia. Los que vamos a la asamblea anual, hermanos, es una inversión. Por eso, 2 Corintios 9:6 dice: el que siembra escasamente segará, y el que siembra generosamente también segará. Voy a decir lo que yo hacía de pequeño, así como está Samuel más o menos por ahí, un poco menos, Samuel el Miranda. Estábamos Ever, Efraín y yo soy el más pequeño, y mi padre decía, todos los años había que sembrar judías negras y un paso más,
maíz. Nos decía que abríamos un agujero y pusiéramos 3 granos en cada agujero. Pero nosotros de vez en cuando poníamos 1. Claro, don Raúl sabía inmediatamente cuando salía la planta que estos gamberros hicieron una de esas. Donde habían 3, salían 3 plantas. Pero donde sembrábamos, metíamos un grano de maíz, salía una planta. ¿Y qué había? Pues una zona mazorca. Y donde habían 3, eran 3. El que siembra escasamente una semilla, pues salía 1. Y donde había abundancia de 3, salían 3. Eso, mi hermano Francisco Portilla me dice: Rubén, ¿me puedo copiar de eso? Hombre, pero no digas que fui yo. Tú dices que conoces a alguien, un gamberro. Y así, hermanos, si sembramos escasamente vamos a cosechar. Algo que brota del corazón, que despierta el amor de Dios y de los hermanos, algo que impulsa a la acción de gracias. Principios y normas de Dios para la empresa. Dios es un creador de todo cuanto existe. También es propietario de ti y de mí. También es tu parte espiritual. Hay que reconocer a Cristo como Señor de la vida. Esto incluye todo: tu dinero, tu tiempo, capacidades, influencia, familia, tiempo libre. Tiempo libre, que hay mucho. Dios prefiere trabajar en sociedad con el hombre. El principio de la inversión de Lucas, que acabo de leer en esta versión de Dios habla hoy, con respecto al tiempo, Éxodo 28 al 11 lo tienes. Con respecto al dinero, Malaquías 3, 8 al 12. ¿Qué dice ahí? Vosotros me habéis robado. Espero que el Señor no nos diga eso a nosotros. La ofrenda se da conforme a la fuerza y mucho más allá de la fuerza, según versículo 3 del capítulo 8. La norma es conforme a la fuerza, es decir, según hayas prosperado. Los indigentes macedonios, porque lo podemos llamar así, eran tan pobres, pero se daban a sí mismos, como el niño ese del plato. Se daban por sí. La ofrenda es total para Dios y para la iglesia. Oración, tiempo. Ahora viene el tiempo. Oración, estudios bíblicos, adoración, visitas, reuniones semanales, viajes congregacionales, clases de enseñanza, predicaciones al aire libre, evangelismo, iglesia infantil, jóvenes, limpieza de local, participación en trabajos de la iglesia. Hermanos, nosotros tenemos cada día 24 horas. ¿Cuánto se supone que es el diezmo de esas 24 horas? 2 horas 40 minutos. 2 horas 40 minutos. ¿Cuánto le dedicamos al Señor esas 2 horas 40 cada día? A la semana son 16.8 horas. Al mes, 72 horas. ¿Cuánto le dedicamos al mes al Señor? El domingo llego aquí a las 11 porque sí, soy puntual. Y me voy a la 1. 2 horillas. Oro para la comida. 5 minutos. No oramos. En la cena. No oramos. En la mañana cuando... Recordemos que orar en la mañana, como dice, todo el que ora de rodillas tiene un agregado adicional. Está más humillado. El proscuneo, esa palabra griega que yo no se me olvida, no sé por qué, porque son palabras que se me puede olvidar. Es humillación total, que es lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces, si tú y yo damos todo esto, pues podemos tener algo. Y vamos a terminar con algo bonito. Dice, conclusiones, porque habéis sido comprados a precio de sangre, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera carta a los Corintios 6:20.
Vuelvo a repetir, no lo decía hacía mucho tiempo. Un niño, como los nuestros ya, esos que les gusta tener manualidades, hizo un barquito bien bonito, le puso una vela y tal, y lo puso a navegar ahí en el lago, pero el viento se lo llevó, se llevó el barquito y el barquito se perdió. Bueno, él se resignó, pero un día andando por la calle de Medina, vio el barquito en un escaparate y entró y le dice al dueño: ese barquito es mío. Niño, ese barquito cuesta 10 euros. Para que sea tuyo tienes que pagar 10 euros. No, pero mire, véalo por debajo que dice Dorín. Es mío, decía Dorín. Que no es suyo. ¿Me das 10 euros? Te lo doy. Bueno, Dorín se fue a casa de su padre a buscar 10 euros para comprar el barquito. Cuando llegó, el barquito lo tuvo en la mano, le dijo así al barquito, habló con él: barquito mío, ahora eres 2 veces mío. Primero porque te hice y segundo porque te compré. Eso hizo Cristo contigo y conmigo. Nos formó en el vientre de nuestra madre, luego nos compró a precio de sangre. ¡Qué hermoso saber que pertenecemos a Cristo! Hermanos, recuerda, hermano, otra ilustración y terminamos. ¿Sabéis que el agua es gratis? El agua es gratis, pero hay que pagar el envase. La botella es lo que tú pagas. Y luego el acueducto para que llegue a casa. El agua es gratis. La salvación es gratis. Cristo se dio a sí mismo por nosotros, para que nosotros tuviésemos la seguridad de la vida eterna. Ese regalo es imposible de perderlo. Y dice otra ilustración. Es que tenemos que buscar por todas partes, por una cuerda y por otra. Dice, un orador, un predicador, como lo queráis llamar, si llega 10 minutos tarde a una reunión donde hay 500 personas, ese hombre le ha robado 5.000 minutos a toda la congregación que estaba allí, que son 83.3 horas. Son 2 semanas de trabajo, más de 2 semanas de 40 horas. Los que trabajáis 40 horas, ¿eh? Por eso la mayordomía es practicar los dones, las capacidades, las bendiciones. No nos ha dado para el pueblo de Dios. Romanos 12, 6 al 9. Recordemos la palabra de Dios. Y lo que dijo David en 2 de Crónicas 29 dice: todo lo que me has dado te pertenece, y de lo mucho que me has dado te damos un poco. Hermanos, le pertenecemos a Cristo. Él nos compró a precio de sangre. ¿Por qué escatimamos para el dador de la vida, para el dador de todo lo que necesitamos? Escatimamos esfuerzos, capacidades, dinero y formación de otros. Orar el uno por el otro. Damos gracias al Señor por su amor, su misericordia y su bondad. Que el Señor nos bendiga y nos ayude, y os amo en el Señor. Amén.